Aprendiendo con Mari Trejo. Bienvenidos. El tema de hoy es proporcionalidad. En este tema se maneja magnitudes, razón y proporción. Para poder entender el tema, primero tenemos que conocer qué significan estas palabras: magnitud, razón y proporción. Las magnitudes es todo aquello que se puede medir y representar con un número. Por ejemplo, podríamos pensar, ¿qué podríamos contar? Manzanas. Aquí tenemos 5 manzanas, la podemos contar claramente. ¿Qué más podríamos contar? ¿Se les ocurre algo? El dinero, los pesos. En México manejamos los pesos, pues los pesos también los podemos contar. ¿Otra cosa que podríamos contar? Claro, las personas. Y no es lo único, hay muchísimas cosas que podríamos contar. Pero entonces, si escuchamos la palabra magnitud, se refiere a elementos que podemos contar. ¿Recuerdan cuál era la segunda palabra que vamos a manejar en proporcionalidad? Así es, la palabra es razón. ¿Qué significa razón? Razón es la comparación de dos magnitudes, o sea, de dos cosas que se cuentan, de dos cantidades. Y para encontrar la razón, nosotros la podemos medir mediante una división. Aquí tenemos, por ejemplo, de un lado en esta tablita tenemos chocolates. ¿Cuántos chocolates tenemos? 3. ¿Cuál sería la otra magnitud? La otra cosa que podríamos contar serían los pesos. ¿Ok? Bueno, tenemos 3 chocolates que cuestan 15 pesos. Vamos a obtener la razón. ¿Cómo dijimos que la vamos a obtener? Mediante una división. Vamos a dividir 15, que es lo que cuestan los 3 chocolates juntos, entre los 3 chocolates que voy a comprar, y lo que me va a dar es la razón, o sea, el precio de los chocolates. La razón sería 5. La última palabra que vamos a manejar es proporción. ¿Qué significa? Es la igualdad entre dos o más razones. ¿Recuerdan cuál era la razón entre los chocolates y su precio? Así es, era 5. Nosotros obtuvimos que cada chocolate cuesta 5 pesos, por eso 3 por 5, 15. Bueno, para obtener este resultado voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar 7 por la razón. ¿Cuál era la razón? 5. 7 por 5, 35. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Pues también voy a hacer la operación al revés. ¿Recuerdan cuál es lo contrario de multiplicar? Dividir. Entonces voy a dividir 60 entre la razón, que sería 5. 60 entre 5. ¿Saben cuánto es 5? ¿Por qué me da 60? Aquí está. La respuesta es 12. ¿Cómo ven? ¿Lo entendieron? Vamos a hacer lo mismo con la última. 9, esta sería igual a la anterior. 9 por 5, 45. Comprobando lo que dice el término de proporción, que dice que es la igualdad entre dos o más razones, tenemos 15 entre 3 igual a 5, 35 entre 7 igual a 5, 60 entre 12 es 5 y 45 entre 9 es 5. Por lo tanto, podemos ver que la razón es la misma para todos los ejemplos que tengo. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor de proporción o constante de proporcionalidad es 5. Ahora bien, existen dos tipos de proporcionalidad, la directa y la inversa. ¿Qué es cada una? En la directa, cuando aumenta una de las magnitudes, es decir, una de las cantidades, la otra también aumenta en la misma proporción.
En cambio, en la proporcionalidad inversa, cuando una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Vamos a entender primero lo que es la proporcionalidad directa. Con el ejemplo de los chocolates, acuérdense que si compramos 3 chocolates, vamos a tener que pagar 15 pesos. Si en vez de comprar 3 chocolates, compramos 7, ¿qué pasó con la cantidad? Aumenta. Por lo tanto, las magnitudes que están enfrente del precio 15, ¿qué va a pagar? ¿Más dinero o menos dinero que en el ejemplo anterior? Obviamente va a pagar más dinero. Aumentó de los dos lados. Si de un lado aumenta, del otro lado aumenta. Ahora, si en vez de comprar 7 chocolates, va a comprar 5 chocolates, quiere decir que está disminuyendo la cantidad de chocolates que va a comprar. Por lo tanto, el dinero que va a pagar también va a disminuir. En cambio, en la proporcionalidad inversa ocurre lo contrario. Vamos a ver el ejemplo. Trabajadores que se necesitan para construir una barda y los días que tardan en hacerla. Vamos a contratar 6 trabajadores para construir la barda. Ellos se tardarán 12 días. Pero ¿qué pasa si en vez de contratar 6 trabajadores, contratamos solamente a 3? Disminuye la cantidad de trabajadores. Según la proporcionalidad inversa, si una magnitud disminuye, ¿qué va a pasar con la otra? Aumenta. ¿Por qué? Porque obvio, si son menos trabajadores, se van a tardar más días en construir la barda. Ahora, si en vez de tener 3 trabajadores, contratamos a 12, aumenta esta magnitud, aumentó la cantidad de trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo para construir la barda? Si son más trabajadores, es obvio que el tiempo disminuye. Espero que hayan comprendido el tema. Nos vemos en la próxima. Gracias.